Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es El mensaje de Hebreos. La semana pasada hicimos un resumen sobre la estructura y género del libro de Hebreos, como también de su autor y las personas a las cuales fue dirigido. Y hoy estaremos haciendo un resumen del mensaje que contiene. Así que si podemos resumir el mensaje de todo el libro de Hebreos en una sola oración, yo diría que es: Jesús es superior a todos en todo. Y la razón es que Hebreo nos dice que Jesús nos trae una mejor revelación del carácter de Dios, un mejor nombre o una revelación completa del carácter de Dios, un mejor ministerio sacerdotal, un mejor santuario, un mejor pacto, mejores promesas, una mejor esperanza y una mejor manera de vivir, la cual está basada en la fe y no en nuestras obras. Comenzamos. Como dije la semana pasada, un texto clave en la comprensión del mensaje que quiere transmitir el autor de este libro es Hebreos 1, del 1 al 3, que dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Lo primero que hace Pablo es sentar las bases de su interpretación, y él deja bien claro que la base o el fundamento de su interpretación es Jesús. Y la mayor razón que da para sostener a Jesús como el fundamento de su interpretación es que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto es el resplandor de su gloria, o lo que es lo mismo, Jesús es la fiel imagen de lo que Dios es. Ahora, cuando nosotros vamos al contexto del libro, nos damos cuenta que aquello que Pablo está interpretando por medio de Jesús es el antiguo pacto, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pablo, en todo el discurso de los hebreos, toma aquello que Dios le dio a Israel por medio de los profetas y lo contrasta con Jesús, para de esta manera mostrarles que la revelación de Jesús es superior. En otras palabras, Pablo les enseña que si ellos querían saber la realidad sobre el carácter de Dios, sobre el plan de salvación, sobre la justificación, sobre el proceso de santificación y transformación, o sobre el pacto de Dios, su santuario, su ministerio sacerdotal, ellos no tenían que mirar las sombras o aquello que les fue dado como una ilustración o parábola de lo verdadero, sino aquel que es el único que nos puede mostrar la realidad de Dios, según Juan 1:18, y la realidad de todas las cosas, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Te voy a dar un ejemplo, para que sea mucho más fácil de entenderlo. Imagina que tienes delante de ti un libro de biología, y lo tienes abierto justo en la gráfica de un cordero. Esa gráfica te va a mostrar todo el sistema digestivo del cordero, el sistema nervioso, cada uno de sus huesos, sus órganos y todos los detalles internos del cordero que tú no puedes ver a simple vista y que la única manera de verlos es matando a un cordero. Ahora, supongamos que tú te aprendes todos esos nombres raros de huesos y órganos y que hasta te aprendes el funcionamiento de cada uno de los sistemas que lo conforman. Y yo te pregunto, ¿acaso saber todas esas cosas te hacen conocer a un cordero de verdad? ¿Te hacen conocer su carácter? ¿Cómo reacciona ante determinadas situaciones o circunstancias? Las cosas que piensa, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué es lo que siente hacia las personas que lo cuidan y lo atienden. ¿Acaso aprenderte de memoria toda esa gráfica del libro te hace saber que su comida favorita es la alfalfa que crece a la orilla del arroyo? Que cuando le rascas detrás de la oreja, se acuesta a tus pies para que no pares de acariciarlo. Que cuando tiene sed, prefiere ir a aguas tranquilas porque en las corrientes rápidas corre peligro de ahogarse. ¿Te das cuenta de lo que quiero mostrarte? Y es que la única manera de conocer verdaderamente a un cordero es pasando tiempo con un cordero de verdad, no con el cordero de la gráfica. Es conviviendo con él, relacionándote con Él, caminando con Él, acompañándolo a comer y a beber, jugando con Él, durmiendo con Él
y no separándote de Él para nada, que lo puedes conocer. Conocer los nombres y el funcionamiento de los huesos, órganos y de los sistemas que conforman internamente al Cordero, nunca te va a hacer disfrutar y experimentar el amor del Cordero. Jesús le dijo al Padre en Juan 17:3, algo que yo voy a parafrasear según nuestro contexto. Él dijo, esta es la vida eterna, o lo que es lo mismo, esto es lo que trae salvación, libertad, reconciliación y alegría a la vida de los hombres. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a medida que conviven, se relacionan, caminan, comen, beben, juegan, duermen y hacen todas las cosas sin separarse de Jesucristo, el Cordero que tú has enviado. Y yo te pregunto, ¿acaso tratar de conocer a Dios por medio del antiguo pacto, que son los mandamientos y todas las demás leyes, los ritos, las ceremonias, las fiestas, el santuario, el ministerio sacerdotal levita, los sacrificios, etcétera, no sería lo mismo que querer conocer a un cordero estudiando la gráfica de un libro de biología? ¿Qué era el antiguo pacto? ¿La realidad o la sombra? ¿Qué eran los mandamientos del Sinaí y todas las demás leyes dadas a Israel? ¿La realidad o la sombra? ¿Qué eran el santuario y todo el sistema de sacrificios y ceremonias que se llevaban a cabo en él? ¿La realidad o la sombra? ¿Qué era el ministerio sacerdotal dado a Aarón y a la tribu de Leví? ¿La realidad o la sombra? ¿Qué era el cordero sacrificado en el altar del holocausto? ¿La realidad o la sombra? Y si todas estas cosas eran sombras de la realidad que es Cristo, ¿por qué definimos el carácter de Dios y su justicia por medio de ellas y no por la realidad del carácter de Dios y su justicia que es revelado en Jesucristo? En la serie de estudios del trimestre pasado vimos que el antiguo pacto y todo lo que sucedió dentro de ese periodo fueron parte de las medidas de emergencia de Dios debido a las transgresiones de Israel y la dureza de sus corazones. Ahora, este periodo de emergencia comenzó en el momento en que Dios le presentó su pacto eterno a Israel. Una vez que llegaron al Sinaí, pero ellos, rechazándolo, decidieron poner sus propios términos al pacto de Dios y obedecer sus palabras en vez de atesorarlas y vivir por ellas en fe. Éxodo 19:8. De aquí en adelante surgieron 3 posiciones de liderazgo dentro del pueblo de Dios que antes no habían existido, al menos no de esta manera. Y las 3 fueron iniciativas del hombre al ir desplazando el liderazgo de Dios sobre ellos. Estas 3 posiciones son los profetas, de acuerdo al ministerio profético de Moisés, los sacerdotes y los reyes. Ahora comencemos por los profetas. Un profeta es todo aquel que habla de parte de Dios o todo aquel que recibe un mensaje de Dios y lo comunica. Cuando nosotros vamos al periodo patriarcal nos damos cuenta de que todos los patriarcas fueron profetas de Dios. Pero lo más interesante es que cuando Dios necesitaba comunicarse con cualquier otra persona que vivía en el periodo de ese patriarca, Dios nunca usó al patriarca como profeta o como mediador, sino que hablaba directamente con la persona que quería hablar. Por ejemplo, Abraham fue el patriarca más significativo dentro de la historia de Israel. Y Dios mismo dio testimonio de que Abraham era su profeta en Génesis 27. Sin embargo, Abraham nunca fue el mediador entre Dios y las personas que vivieron en su tiempo, sin importar de que estas personas fueran parte de su pueblo o no. Dios no utilizó a Abraham como mediador entre él y Sara, tampoco cuando quiso hablar a Lot y a su familia, y ni siquiera lo usó cuando quiso hablarle a Agar, la esclava egipcia, y mucho menos para hablarle a Abimelech, el rey filisteo, que estuvo a punto de casarse con Sara. Y es que Dios nunca utilizó mediadores entre él y los hombres, porque Dios no está en contra de nosotros, sino en busca de ganarse nuestra confianza de regreso. En cambio, cuando Dios eligió a Moisés para que hablara en su favor delante de Israel, fue porque el corazón de ellos estaba tan cerrado a la voz de Dios que no hubieran podido distinguir entre el verdadero Dios y uno de los dioses de Egipto. Aún así, esto era solo provisional, porque Dios iría revelando a ellos camino al Sinaí para finalmente intimar con ellos. Sin embargo,
Al Dios hablarles en el Sinaí, Israel decidió poner a Moisés como mediador entre Dios y ellos, Éxodo 20:19 y Deuteronomio 5:27. A pesar de que Dios les había dado evidencias suficientes de que no tenían por qué temerle. Fue desde el ministerio profético de Moisés que los profetas sirvieron de mediadores entre Dios y el pueblo. No porque Dios lo quiso así, sino porque Israel lo pidió. El segundo puesto fue bastante similar. Dios quería que Israel entero fuera un reino de sacerdotes, según Éxodo 19:6. Pero el pueblo no quiso ser sacerdote, sino que quiso vivir de las obras de sus manos. El resultado fue que solo una tribu cumplió la función de ser sacerdotes y por ende solo ellos podían comunicarse con Dios y ser intermediarios también entre Dios y el pueblo. No porque Dios lo quiso así, sino porque una vez más Israel pidió que fuera así. Finalmente tenemos a los reyes. Dios siempre quiso ser el rey de su pueblo, porque solo Él puede tratarnos con amor y mostrarnos gracia en cada una de sus acciones. Sin embargo, una vez más, Israel pidió otro intermediario entre Dios y ellos, desplazando así a Dios y aceptando en su lugar la autoridad de un hombre como ellos, que los regiría con poder y en muchos casos con violencia y crueldad. Fue así como profetas, sacerdotes y reyes fueron tres tipos de ministerio que en el período del Antiguo Pacto tomaron una función que nunca fue la planeada por Dios, sino la que pidieron los hombres. Sin embargo, Pablo en Hebreos muestra cómo Dios transformó la maldición que los hombres trajeron sobre sí mismos al poner mediadores en su relación con Él en una bendición por medio de Cristo. Y yo te pregunto, según Hebreos 1, del 1 al 3, ¿era Jesús un profeta de Dios, sí o no? Según este pasaje, ¿qué voz quiere el Padre que escuchemos en estos últimos días? ¿La voz de los profetas que hablaron al pueblo de Dios en el pasado? ¿O la voz del Hijo como profeta y exégeta de Dios para los últimos tiempos? ¿Quiere decir esto que la voz profética estaba mal o errada sobre Dios? ¿O más bien quiere decir que la voz profética nos revela completamente o perfectamente el carácter de Dios como lo hace el Hijo? ¿Por qué esto es tan importante? Lee Juan 10:27. ¿Qué voz escuchan las ovejas que son de Jesús y que lo siguen a Él? ¿A quiénes les estaba hablando Jesús aquí? ¿A personas que escuchaban voces del mundo, voces de otros dioses, voces de falsos profetas? ¿O a personas que escuchaban la voz de Moisés y de Elías? Lee Juan 9:28 al 29, que es el contexto de las palabras de Jesús en el capítulo 10. ¿Qué voz seguían los fariseos que insultaron al ciego de nacimiento, que también condenaron a Jesús de hereje y que más adelante terminaron matándolo? ¿La voz de Jesús o la voz de Moisés? ¿A quién seguían estas ovejas? ¿A Jesús o a Moisés? Hebreos nos presenta a Jesús como el gran profeta de Dios, aquel que nos muestra a Dios como verdaderamente es, sin ningún tipo de sombras y sin ponerle rasgo de la naturaleza pecadora a sus acciones, pensamientos y palabras. Jesús es el profeta que nos muestra la gloria de Dios en todo su esplendor, porque verlo a Él es ver al Padre, Juan 14:9. De igual manera, Hebreos nos presenta a Dios como el verdadero sumo sacerdote de Dios. Y lo hace tomando aquella figura o ilustración que era conocida para ellos del Antiguo Pacto, para ampliarles la versión del sacerdocio a la manera de Dios. Por ejemplo, los sacerdotes del orden de Leví eran los únicos encargados de manejar los utensilios del templo, de ofrecer los sacrificios, de oficiar los ritos y ceremonias de purificación y perdón que les fueran aceptables delante de Dios. Y también eran intermediarios entre Dios y los hombres, Levítico 1, del 1 al 9 y Malaquías 2:7. Sin embargo, Cristo no vino a ser sacerdote según el orden de Leví, sino el orden de Melquisedec. Hebreos 7:11, del 11 al 12 dice lo siguiente: Entonces, si el sacerdocio de Leví sobre el cual se basó la ley hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley.
Esto es bien importante, porque si Jesús no es sumo sacerdote según el orden de Leví y Aarón, como dice el texto, entonces nosotros no podemos definir su ministerio sacerdotal mirando el modelo del antiguo pacto, porque no es el mismo. En primer lugar, el sacerdote del antiguo pacto fue basado bajo la premisa de que el hombre no puede llegar a Dios sin primero hacer sacrificios. Es por eso que los sacerdotes, para poder oficiar en el templo, y el sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo una vez al año, necesitaban primero ofrecer sacrificios por sus vidas. Ahora, tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero este modelo de sacerdocio no tiene ninguna diferencia al de los sacerdotes paganos, porque al final ambos se fundamentaban bajo la idea de un Dios que está enojado con el hombre y necesita ser aplacado o apaciguado por medio de sacrificios. En cambio, el sacerdocio de Cristo está fundado sobre la premisa de que Dios nunca dejó de amar al hombre por sus pecados. Juan 3:16. Por lo tanto, no necesita ser aplacado por medio de sacrificios, sino que más bien Él hace todo lo necesario para ganarse nuestra confianza de regreso, aunque eso lo lleve a poner su vida en nuestras manos. En segundo lugar, según el texto de Hebreos, de la misma manera en que el sacerdocio del antiguo pacto cambió por completo en Cristo, así también la ley del antiguo pacto cambió juntamente con el sacerdocio de Cristo. No se trata de 10 mandamientos a los cuales hay que obedecer para tener vida y ser justificados, sino del amor que no busca lo suyo, manifestado en Jesús y por el cual somos salvos como una expresión de su gracia. Es por eso que Pablo sigue diciendo en Hebreos 7, 18 y 19, por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. La ley nunca pudo perfeccionar a alguien, a pesar de que Israel siempre pretendió alcanzar la perfección por medio de ella. En cambio, el amor que no busca lo suyo, entregándose a sí mismo por la humanidad, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Hebreos 10:14. Y yo te pregunto, si el sacerdocio de Cristo es diferente al sacerdocio según el orden de Leví y Aarón, ¿por qué creemos que Cristo está intercediendo en un santuario celestial de la misma manera en que intercedía el sumo sacerdote en el santuario terrenal el día de la expiación? ¿En qué consiste la intercesión de Jesús en el cielo? ¿Hay algo que Jesús no haya logrado en la cruz y que necesita lograr por medio de su intercesión? ¿Tiene la intercesión de Jesús el propósito de terminar algo? ¿Acaso Jesús se equivocó o se apresuró en la cruz al decir, todo está terminado, según dice Juan 19:30? Para el bonus de esta semana vamos a seguir abordando cómo es que Hebreos presenta a Jesús como superior a todos en todo. Hasta ahora hemos visto que la revelación de Jesús sobre el carácter de Dios es superior a la revelación profética sobre este tema. También hemos visto cómo el sacerdocio de Cristo es mucho más elevado en fundamento y propósito que el sacerdocio del antiguo pacto. Y la misma cosa pasa en el reinado de Jesús. Primera de Samuel 8:20 describe a los reyes de Israel en el antiguo pacto. El pueblo dijo, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Eso quiere decir que el sistema de gobierno de los reyes de Israel, sus juicios y métodos de conquista y sistema militar no eran a la semejanza del reino de Dios, sino que eran a la semejanza de las demás naciones. Y solo como nota aclaratoria para despejar toda duda, cuando la Biblia habla de las demás naciones, no se refiere a naciones paganas o naciones que adoraban a otros dioses. Por lo tanto, no había ninguna diferencia entre la manera en que los reyes de Israel peleaban sus batallas y conquistaban a sus enemigos y la manera en que los filisteos, los babilónicos, los ninivitas o los asirios y todos los demás reinos de la tierra peleaban sus batallas y conquistaban a sus enemigos. Y yo te pregunto, ¿será que cuando Jesús venga como rey al final de los tiempos, peleará su batalla y conquistará a sus enemigos de la misma manera en que lo hacían los reyes de Israel?
¿Cómo Jesús puede reinar a la manera en que se describe en el Antiguo Testamento si 1 Samuel 8:20 nos deja bien claro que la manera de gobierno, de hacer juicio y de pelear que tenía Israel era la semejanza de las naciones paganas? ¿Cómo podemos saber los principios del reino de Dios y tener una idea acertada de lo que Cristo hará cuando venga al final del tiempo como rey? Mirando la manera en que los profetas describían a Dios, viniendo como un guerrero montado en su caballo y con una espada en mano, cortando las cabezas de sus enemigos. O mirando cómo los evangelios nos relatan la vida y ministerio de Jesús, que según Hebreos fue el único profeta que manifestó el carácter de Dios en todo su esplendor. Dios, desde antes de venir Jesús, dejó bien claro que Él no gana sus batallas por medio del poder ni por la fuerza, sino por su Espíritu. Zacarías 4:6. En adición a esto, cuando vino Jesús, reafirmó estas palabras de Dios al decir en el Sermón del Monte que Él no venía a conquistar a sus enemigos o a los enemigos de Dios por medio del poder, la fuerza o el uso de la violencia, sino amándolos hasta ganarse sus corazones. Mateo 5, del 43 al 48. Y finalmente, para reafirmar una tercera vez la manera en que Jesús conquista como rey a sus enemigos, mientras lo estaban clavando en una cruz de la manera más cruel en la que un ser humano puede morir, levantó su mirada al cielo y exclamó con todo el amor de su corazón desfalleciente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Solamente en Jesús podemos ver en todo su esplendor los ministerios de profecía, sacerdocio y rey. Pero ¿sabes qué? Es lo más maravilloso de todo esto que nos presenta el libro de Hebreos, que en el antiguo pacto, ser profeta, sacerdote o rey eran posiciones exclusivas, donde solo unos pocos eran elegidos o selectos para ese ministerio. En cambio, cuando Jesús se manifiesta y reclama para sí los ministerios de profeta, sacerdote y rey, no se los queda exclusivamente para Él, sino que los comparte con la raza humana, haciéndonos a todos profetas o mensajeros de las buenas nuevas de salvación, sacerdotes o ministros de la reconciliación y reyes que conquistan a sus enemigos con amor. Porque Dios, por medio de su Hijo, hace rectas todas las cosas que el pecado tergiversó de su propósito original, para hacernos juntamente con Él herederos de todas las cosas. Hemos llegado al final del estudio de hoy y la intención fue hacer un pequeño recorrido por todo el antiguo pacto mientras lo contrastamos con Jesús, porque ese es en síntesis el hilo conductor del discurso de los hebreos. Finalmente recuerda que si pudiéramos resumir el mensaje de los hebreos en una sola oración, esa sería: Jesús es superior a todos en todo. Y cuando hablamos de la superioridad de Jesús, no estamos hablando de un ser egoísta y abusivo que se reserva esa superioridad para sí, sino de un Padre que nos ama al punto de no buscar satisfacerse a Él mismo, sino a toda su creación. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.